¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Loza y yo seré su docente para la asignatura de Derecho Procesal Civil. Bien, quiero darles la bienvenida a este curso, pero sobre todo decirles que he estado muy emocionado por esta nueva etapa, que además de ser un gran reto para nosotros como docentes, el utilizar las herramientas digitales para poder impartir clases a través de estos medios alternos, también es grato para mí convencerlos a ustedes de que se asimile ese reto de forma personal, cada uno de ustedes, y diga, vamos a salir adelante y no vamos a perder más tiempo, ¿sí? El abogado debe de tener esta mentalidad de resolver problemas. Entonces, si de buenas a primeras nos enfrentamos a un nuevo problema y decimos no puedo, estamos muy equivocados. Debemos de construir con mucho esfuerzo y mucho empeño este cuatrimestre. De tal suerte que si ustedes ponen de su parte y nosotros ponemos la nuestra, vamos a salir adelante y lo que uno más quiere es que no se pierda el tiempo. Vamos a aprovechar esta etapa, vamos a aprovechar este momento para salir adelante y estar más que nunca con ustedes. Entonces, de tal suerte que les doy la bienvenida a este curso de Derecho Procesal Civil y es grato para mí presentarles en estos momentos el temario. Va a ser una materia muy interesante para todos ustedes. Quizá algunos digan, bueno, es que yo no pienso ser litigante. Bueno, debemos de conocer el proceso. Debemos de conocer el proceso porque no obstante el abanico de oportunidades en la profesión de un abogado es tan extenso, también es cierto que debemos de conocer y tener ciertas bases fundamentales para desarrollar esta parte de los procesos de litigio que utilizamos nosotros los abogados. La finalidad de este curso es que ustedes comprendan desde un acto prejudicial cómo podemos entablar una estrategia ideal para ganar una contienda. Y créanme, digo desde el acto prejudicial porque un juicio no empieza realmente con la interposición de la demanda. Un juicio empieza desde antes. Asimismo, profesionalmente y en la práctica hablando, un juicio que termina en la sentencia realmente tampoco culmina ahí. Si hablamos de una sentencia que se puede ejecutar, debemos ir a la etapa de ejecución de sentencia. Por ello es que a ustedes les debe de quedar muy claras cuáles son cada una de las etapas de este proceso en materia civil para que el día de mañana ustedes puedan dar una asesoría oportuna a sus clientes y no cometamos aquellos errores que seguramente en nuestra práctica nos han sucedido. El hecho de ser muy claro con el cliente y transparente también obedece a que un abogado sea preparado y conozca el proceso. Entonces, primeramente, en este curso vamos a hablar derecho procesal civil y vamos a hablar de los fundamentos, ¿sí? Los fundamentos de estos procesos civiles. ¿Cuáles son los criterios que obedecen a la materia procesal civil, mercantil y familiar? Que si los englobamos, todos juntos conformarían este proceso civil. Civil, mercantil y familiar, cada uno tendrá sus particularidades. Sin embargo, en una teoría general, vamos a englobarlo en un proceso civil. Ahora bien, de acuerdo a estos fundamentos del proceso, vamos a hablar también de cuáles son las modalidades de los procesos, ¿sí? Porque hay procesos orales y ahora ya el abogado se acabó el que voy y mañana le pregunto, voy y me espero unos días y me hago un escrito o me lo bajo de internet o se lo pido a alguien. Esos días se acabaron.
compañeros, ahora ya tenemos una modalidad distinta. Ahora ya tenemos procesos orales. En estos procesos orales se va a identificar cuál es el abogado que está preparado realmente para enfrentarse a su contraparte dentro de una audiencia y cuál es el abogado que trae el conocimiento del proceso, la lógica jurídica y tiene la capacidad de la argumentación para defender los intereses de su cliente. Entonces, esto nos va a llevar a que como fundamento de la materia decidamos partir desde el punto de que el abogado necesita de una buena argumentación jurídica para lograr tener un proceso satisfactorio. Además, vamos a tocar el tema de las fases procesales, es decir, estas etapas desde la introducción, la fase postulatoria, la fase probatoria y cómo nos van a admitir nuestras pruebas, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones relativas a cómo vamos a prepararnos para determinar cuáles pruebas van a ser idóneas o no van a ser idóneas? ¿Cómo va a ser esta etapa de la valorización y desahogo de estas pruebas? Vamos a ver estas fases y próxima avanzaremos con otras cuestiones relativas a, ahora sí, iniciar nuestra contienda judicial. Toda contienda judicial iniciará con una petición, excitación del órgano jurisdiccional para enderezar una solicitud. En este caso es una demanda. Vamos a ver la demanda. ¿Cómo se hace una demanda? ¿Qué debe de tener una demanda? ¿Sí? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué sucede si nos falta tal o cual elemento? ¿Cuáles son las cuestiones que puede suceder si yo cometo algunos errores o tengo algunas omisiones en mi escrito de demanda? Si mi demanda es oscura, ¿qué es lo que va a suceder? Y en ese contexto vamos a ver precisamente la interposición de la demanda, el emplazamiento y sus efectos, cuáles son la participación ahí del demandado, qué puede suceder, ¿sí? Después del emplazamiento, si el demandado se allana, ¿sí? Allanarse es que acepta el contenido de mi demanda, puede allanarse a mis peticiones. Vamos a ver qué efectos tiene el allanamiento, vamos a ver cuál es la actitud contumaz o rebelde del demandado cuando sucede que no contesta, ¿sí? ¿Y en qué consiste también una reconvención? Si el demandado contesta, reconvención se le conoce como comúnmente lo habrán escuchado, la contrademanda. Entonces, estas cuestiones vamos a tratarlas con una unidad globalizada que hable de la demanda, ¿sí? Y esto va a implicar la demanda, el emplazamiento, la contestación de demanda o la rebeldía y además la reconvención. Posteriormente, y seguro es lo que también a muchos nos interesa, es hablar de costas. Y las costas procesales son precisamente todos los gastos que hemos hecho, ¿sí? Los gastos que nos genera el juicio, así como honorarios que nos deben de pagar a nosotros, los abogados, por realizar todas las gestiones ante la autoridad jurisdiccional. ¿Cuáles son los aspectos económicos que involucran los gastos y costas en un juicio? ¿Cuáles son las cuestiones relativas a nosotros los abogados que debemos de acatar, que debemos de apegarnos a un arancel? ¿Cómo funciona el arancel? ¿Sí? Esto es muy importante para los abogados y no en muchas materias lo enseñan, esta parte de cómo funciona el arancel, cómo podemos adecuar una planilla de gastos y costas conforme a nuestro arancel. De forma siguiente tenemos lo que es las pruebas, ¿sí? Todo lo relacionado con las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que reconoce nuestra codificación civil? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de la prueba? ¿Cuál es el principio probatorio?
cómo se distribuyen las cargas de la prueba. Es muy importante saber quién está obligado a aprobar, quién no está obligado a aprobar. Entonces, esto es hablar de lógica jurídica, es hablar de argumentación. La lógica jurídica, en su mayor utilización, se aporta en el momento de ofrecer el material probatorio. ¿Cómo se hace la valorización de las pruebas? Vamos a hablar de prueba confesional, documental pública, documental privada, prueba pericial, inspección, un reconocimiento de documentos, los testigos, por supuesto, la instrumental de actuaciones, que consiste en todo lo que se actúe en nuestro expediente, la prueba presuncional, legal y humana, que es tan importante, que no son solo la valorización u opinión de un juez, sino radica en la sana crítica y las máximas de la experiencia, y es fundamental para emitir una sentencia, ¿sí? Asimismo, vamos a ver bien los medios electrónicos, que ahora con todo esto del COVID-19, pues debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para que existan estas pruebas. ¿Cuál es su valorización? ¿Cómo se ofrecen? ¿Cómo se desahogan? Bien. Después del tema de la prueba, quisiera acotar cómo termina un proceso. Y hablando de terminar un juicio, hay diversas formas de terminar un juicio. Existen las formas legales de terminarlo, conforme a la doctrina nos dicen cuáles son la fase conclusiva, ¿verdad? La etapa de alegatos, y estos alegatos pues son las consideraciones de hecho y derecho que se pueden hacer ante el juez al finalizar el juicio, ¿no? De forma oral, por supuesto, se efectúan. ¿Para qué? Para de alguna manera llegar al ánimo de convencimiento del juez que nosotros tenemos la razón. Estos alegatos los vamos a hacer con base en todo lo que se ventiló en el juicio, desde lo que pedimos, lo que contestó el demandado, las pruebas que se ofrecieron, de cómo se desahogaron y qué fue lo que nosotros consideramos como expectativa de derecho que se debe de llegar a resolver en sentencia. De igual forma, y digo porque hay diversas formas de terminar un juicio. La sentencia no es el único camino. Puede haber un convenio, puede haber un sobreseimiento, puede haber una suspensión, una interrupción, puede haber un arreglo, que es lo principal. El abogado hoy ya no es el mismo de antes. El abogado no es el que se levanta todos los días con el ánimo de entablar un juicio, de promover una demanda, ya se acabó el tema de los abogados, de vamos a demandarlo y tenemos la razón y vamos a sacarle todo lo que se pueda. Ya no, compañeros, debemos de tener la cultura de negociar. La negociación es la base para la resolución de los conflictos que se presentan a nosotros hoy en día. Bien, cosa posterior es que vamos a analizar qué es una sentencia, quién emite la sentencia, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de la sentencia? Vamos a hacer un análisis de una resolución y me gustaría que este tema lo profundizáramos, porque el estudio de sentencias nos hace abogados prácticos. El estudiar sentencias nos permite a nosotros tener un ejemplo de cómo sucedieron las cosas en la vida real y cómo llegó a tomar un criterio o una determinación un juez, cómo se valoraron las pruebas. Esto nos puede ayudar mucho. El estudio de sentencias, siempre lo he dicho, es una alternativa de estudio que nos va a nutrir muchísimo en cuanto a la práctica profesional. Hablaremos desde luego de la cosa juzgada y en qué consiste esta figura jurídica. Luego tenemos medios de impugnación. Medios de impugnación son estos mecanismos, ¿sí? Mecanismos que se generan para controvertir determinaciones de la autoridad. Los medios de impugnación en materia civil tenemos por excelencia los recursos, y los recursos
vamos a hablar, por supuesto, de la revocación